Dentro del libro de los Proverbios son conocidos porque principalmente nosotros hemos sido enseñados en que este pasaje se predica generalmente en el Día de las Madres, o de pronto en el día o en la festividad del Día de la Mujer, o en algún evento especial, en una reunión de damas, generalmente se cree. Pero si nosotros vemos, hermanos, el libro de Proverbios todo en su conjunto, es un libro, hermanos, que ha sido inspirado para que la iglesia pueda aprender de él sabiduría. Para que nosotros podamos, a través de la exhortación, como la de un padre hacia un hijo, o como en nuestro caso, como el de una madre hacia un hijo, podamos nosotros ser instruidos e enseñados en todo lo que tiene que ver con la vida piadosa. Así que, hermanos, durante los próximos domingos vamos a estar meditando en, creo yo, una de las cosas más importantes a la hora de nosotros, sobre todo los varones. Eso lo había dicho al principio. Este texto no habla directamente a los hombres probablemente, pero sí tiene mucho que ver con los varones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros estar examinando en estos domingos? Vamos a estar viendo la exhortación de una madre para un rey. Vamos a estar viendo que todo esto que vamos a estar analizando, vamos a estar viendo durante todos estos domingos, no es ni más ni menos que el consejo de una reina madre para su hijo, que es el rey, como dicen algunos comentaristas, el rey de la tierra de Masá, mencionado en Génesis capítulo 24. Así que, hermanos, esta exhortación que estaremos viendo está principalmente dividida en dos grandes secciones. La primera sección, del versículo 1 hasta el 9, donde vemos esta exhortación a la rectitud, a cómo un rey debe comportarse, a cómo el rey Lemuel debe vivir y lo que él debe considerar en dos aspectos, en dos cosas muy importantes en la vida, al menos de todo rey, y que yo creo que están bien en la vida de todo varón. En primer lugar, el tener un carácter piadoso, y en segundo lugar, en hacer justicia y ser una persona justa. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y en segundo lugar, desde el versículo 10 hasta el versículo 31, vamos a ver allí los elementos que esta mujer, esta reina madre, considera que toda mujer debe tener. Es una figura, es una muestra, es una pintura de lo que una mujer cristiana, ¿cierto?, casada debe ser, y a lo que toda mujer soltera que quiere casarse debe aspirar a ser también. Entonces, yo creo que esto habla de dos cosas supremamente importantes en lo que un hombre debe meditar. En primer lugar, en la primera exhortación pudiéramos decir que todo varón, ¿cierto?, que está plenamente convencido de que un día de casarse, debe en primer lugar desarrollar un carácter maduro, y en segundo lugar, él debe considerar con mucha sabiduría la clase de mujer con la que él quisiera casarse. Así que, hermanos, hablo aquí a los hermanos que tienen hijos varones. Esta exhortación es la exhortación que cualquiera de ustedes, hermanas y hermanos, deberían hacer a sus hijos varones. Deberían ustedes, como este texto nos lo muestra, haber una gran preocupación en desarrollar un carácter maduro en sus hijos. Y en segundo lugar, en hablarles acerca de los elementos de la clase de mujer que ellos deberían ver, que ellos deberían buscar para casarse. Y en segundo lugar, si usted tiene hijas, deben ustedes enseñarle a las niñas, a las mujeres, qué clase de hombre ellas deberían buscar. ¿Qué clase de hombres ellas deberían ver en su carácter? Y en segundo lugar, el cómo ser una verdadera esposa según la voluntad de Dios. Entonces, si lo vemos desde ambas caras, este texto no habla necesariamente a las mujeres. Esto no es darle palo a las mujeres durante 5 domingos consecutivos. No, mis queridos hermanos, no es así. Vamos a estar viendo desde ambos ángulos, desde ambos puntos de vista. Por un lado, lo que un hombre debe buscar, pero en segundo lugar, lo que una mujer debe ser en Cristo. Ahora, en nuestro caso particular, estamos viendo, hermanos, una exhortación para alguien de la realeza. Para estas personas, estos hombres que eran criados desde pequeños para ser monarcas, para ser reyes. Como vemos nosotros aquí, hermanos, estos hombres eran entrenados
para gobernar. Eran hombres que debían ser hombres en su carácter piadoso para poder juzgar correctamente, que es una de las funciones del rey. Y en segundo lugar, él debía proveerse de una muy buena compañía para poder gobernar de una forma correcta. Por eso vemos que la mejor compañía de un rey es una mujer piadosa. Esa es la clase de mujer que un rey debe tener. Ahora, en Cristo Jesús, estas palabras aplican para nosotros. La clase de mujer que usted debería ser, mi hermana, es esa clase de mujer que sería la reina de un reino, ¿cierto? Valga la redundancia. Es el carácter que una mujer piadosa tiene y que acompaña a un hombre que tiene la gran responsabilidad de ejecutar juicio y justicia en un reino. Ahora, si lo vemos desde otro lado, esto nos muestra, este pasaje, a una madre que está sumamente preocupada por su hijo y quiere guiarlo, no solo en cómo ser un buen rey, sino, como ya lo dijimos, en escoger a una buena reina. Esta mujer nos muestra que los hombres deben enfocarse en dos cosas muy importantes, y no me cansaré de repetirlo, hermanos, en tener un carácter firme y maduro y en escoger una buena mujer. Ahora, si esto no fuese así, hermanos, Dios no nos hubiese dado estos pasajes con esta importancia y con esta relevancia que tiene. Hermanos que tienen hijos pequeños o adolescentes, la persona con la que su hijo se va a casar, para Dios es supremamente importante. Queridos hermanos que tienen niñas, sus hijas tendrán en el futuro una gran influencia sobre el hombre en el que ellas van a escoger, van a escoger como esposo. Es supremamente importante. Algo que para nosotros parecería tan trivial, algo que para nosotros parecería como algo, para Dios es supremamente importante. Si no fuera así, no hubiera inspirado Proverbios 31. Entonces vemos que el papel importantísimo que tiene la mujer dentro del ámbito del hogar, donde el consejo de una mujer sabia puede inclusive aconsejar, como en nuestro caso, a una nación entera. Toda la nación, toda la justicia que se impartiría dentro de una nación, miren ustedes que depende del consejo de una mujer sabia. A ese nivel de influencia llegan las mujeres. Muchas personas hablan de los reformados o de las iglesias reformadas como lugares donde la mujer no tiene ninguna participación dentro del culto. Entonces se piensa que el decir que la mujer no pueda predicar hace que nosotros seamos machistas. Pero si ustedes se dan cuenta, la verdadera influencia de una mujer no está en un púlpito, mis queridos hermanos y hermanas. La verdadera influencia de una mujer está en su hogar, de la forma en que ella aconseja a sus hijos, en la forma en que ella trata a su marido, como veremos más adelante en Proverbios 31, versículo 10 en adelante. Veremos que el papel de la mujer en este pasaje nos muestra la calidad de exhortaciones que ella le da a su hijo, sin importar que es un rey, mis queridos hermanos. Esta madre está supremamente preocupada, no por el dinero, no por la fama de su hijo, sino por su carácter maduro. Así que, mis queridos padres que están aquí, esto nos muestra cuál debe ser la principal preocupación suya. ¿Cuál debe ser aquella cosa que lo trasnocha? ¿Qué debe ser aquello que más le quita el sueño? Y es poder desarrollar en sus hijos un carácter maduro. El poder aconsejar de una forma sabia a sus hijos. El poder dar un verdadero consejo conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros vemos en el pasaje y seguiremos viendo. Esta mujer está preocupada en el obrar de su hijo, en su forma de actuar, en el hombre interior. Mientras muchos padres en la actualidad están empeñados en que sus hijos obtengan bienestar material, reconocimiento o a veces una vida moral, una buena conducta que no le haga daño a nadie, la pregunta es: ¿cuántos padres están realmente preocupados en que sus hijos desarrollen un carácter cristiano maduro? Yo creo que muy pocos, aún dentro de la misma iglesia. Ahora, esta es la tarea asignada al padre y a la madre cristiana. Esta debe ser, mis queridos hermanos, su mayor preocupación a la hora de criar hijos. Y aquí hablo a los hermanos que están solteros y piensan casarse.
Eso también aplica para ustedes. La tamaña responsabilidad que tenemos a la hora de nosotros querer casarnos y luego tener hijos. Ahora, los padres cristianos que están aquí saben que no hay una tarea más ardua y más noble que esta. No hay una asignación que Dios haya dado al hombre y la mujer más noble que el formar el carácter maduro de un niño o una niña en Cristo. Por eso, hermanas, el carácter cristiano es algo supremamente importante a lo que ustedes deben dedicar tiempo a desarrollar. Porque la mujer de este pasaje es una mujer que tiene en alto el valor del rol de ser una madre. Mientras el mundo hoy ve la maternidad como un estorbo a mis sueños y mis anhelos, a mis viajes, para esta mujer tiene un valor incalculable, porque ella entiende que ser madre no solo es traer un niño al mundo, no solamente sufrir durante unos días para poder traerlo, sino que es una mujer que entiende que su labor no termina ni siquiera en la niñez o en la adolescencia, sino que es una labor de toda su vida. Esta mujer está hablando a un hombre que es un rey, es un hombre adulto. Hay mujeres que pueden pensar que su labor de madre se acaba cuando su hijo se va de la casa y por fin se casa. Pero vemos que esta mujer, no sabemos su edad, pero sabemos que es una mujer ya mayor, con un hijo adulto. No se cansa de aconsejar a su hijo, no se cansa de decirle a él qué es lo que él debe hacer y cuál es el consejo de esta madre. Entonces, hermanas, esto nos habla principalmente de la clase de consejos que usted da a sus hijos. La clase de consejos que usted da, ¿cierto?, a sus niños. Vemos que en esta mujer que está aquí ama la justicia, ama la rectitud, es una mujer que ama la santidad, es una mujer que ama la piedad, es una mujer que ama a Cristo, aunque no esté en el Antiguo Testamento, pero podemos decir lo que refleja ese amor. Y un consejo de una mujer que ama a Cristo siempre será oportuno y apartará a sus hijos del pecado. Esa es la mayor preocupación de esta mujer. No empujar a su hijo hacia el pecado, sino todo lo contrario, estorbar a su hijo, criar a su hijo, apartar a su hijo de tal manera que el pecado no gobierne sobre él. Ahora, mis queridos hermanos que tienen hijos, esta es la labor noble de unos padres. Guiar a sus hijos en la rectitud, apartarlos de la necedad, aún con la vara, apartarlos del vicio. Ahora, hermanas, si esta mujer es capaz de guiar a un rey que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de guiar una nación, ¿cuánto más ustedes, mis hermanas? A los niños que probablemente serán los próximos pastores, próximos misioneros, próximos hombres de negocios, de trabajo. Tienen sobre sus hombros, hermanas, una gran responsabilidad. Ahora, si una madre, vuelvo y repito, es capaz de guiar a un rey, ¿cómo no va a poder guiar a un hijo en su casa? Con instrucción y con el temor de Dios, primeramente en su corazón y luego con el deseo de hacerlo hacia sus hijos. Así que, hermana, yo sé que durante los próximos domingos lo que veremos aquí suena como algo muy difícil, algo imposible. ¿Cómo yo puedo ser una mujer así como el texto lo muestra? ¿Cómo yo puedo ser una mujer como la que Proverbios 31 me dice que yo debo ser? Bueno, solamente como acabamos de cantar, en el poder de Cristo una mujer puede ser así. Una mujer que tenga a Cristo como su Salvador y su Señor podrá hacer en el poder de Cristo, en el poder de su Espíritu, estas cosas que el pasaje nos demanda. Así que en esta mañana vamos a ver en nuestro texto 3 puntos sencillos acerca de la exhortación de esta mujer hacia su hijo. Vamos a ver esta primera parte, los versículos 1 al 9. Y en primer lugar vamos a ver una preocupación real de esta mujer en los versículos 1 y 2 de nuestro texto. Dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Ahora, la primera pregunta es: ¿quién es el rey Lemuel del que habla nuestro texto? Según algunos comentaristas, ellos no se ponen de acuerdo en los que pude investigar, se cree que es el rey Salomón, pero en la Biblia no se menciona, aparte de este pasaje, a otro rey Lemuel. Entonces no se sabe a ciencia cierta quién es este hombre. Solo se sabe que es el rey de la tierra de Masá, como dije anteriormente, que aparece en el libro de Génesis.
Vemos que es un hombre, un rey, y generalmente a los reyes se les daba esta forma de introducirlos en un texto. Palabras del rey Lemuel. Nos deja claramente visible el texto, que estamos hablando de un hombre que hace parte de la realeza. No es cualquier clase de hombre. Vuelvo y repito, es un hombre sobre quien todas las decisiones, todo el destino de una nación dependían. No era cualquier clase de hombre. Era un hombre que tenía una gran responsabilidad. Ahora, en primer lugar vemos en nuestro pasaje que no solamente es una instrucción de la madre a sus hijos, no es una simple preocupación de una madre hacia su hijo, sino que además son palabras inspiradas por el Espíritu de Dios. Dice que es una profecía, es decir, estas palabras que estamos viendo en esta mañana no son simplemente palabras de una madre preocupada, son la misma palabra de Dios, es una profecía. Ahora, hermanas, esto nos debe recordar que toda madre en su instrucción y consejo deben usar la palabra de Dios como su fuente primaria. Yo sé que en el mundo hay gente que puede decir verdades, y como hemos dicho los jueves, cuando estudiamos Cosmovisión, toda verdad es de Dios. Toda verdad, venga de donde venga, es de Dios. Y es cierto, muchos científicos, muchos psicólogos, muchos pedagogos pueden decir cosas que son ciertas. Pero el mejor consejo, superior, inspirado, es el de la palabra de Dios. Nada sabemos si no está fundamentado en la palabra de Dios. De nada sirve infundir en nuestros hijos meramente moralismo, meramente que se porten bien, que sean hombres de bien, entre comillas. Vemos que la exhortación de esta mujer proceden directamente de la palabra de Dios. La pregunta es, mi hermana y mi hermano que estás aquí esta mañana, ¿de quién tomas el consejo para criar a tus hijos? ¿De dónde tomas tú las ideas para poder formar el carácter en tus hijos? ¿De otras fuentes que no son la palabra de Dios? ¿De ideologías del mundo que exaltan, justifican y normalizan, por ejemplo, el pecado? Esa gente que dice, no, pero pues que mi hijo tome trago, eso lo hace todo el mundo. Desde que tome 2, 3 traguitos no pasa nada. Ah, es que mi hijo es groserito, pero eso los niños del colegio todos lo hacen igual. Eso es normal que los niños aprendan malas palabras desde pequeños, porque lo escuchan de algún lado. Esa es tu forma de pensar, hermano, como el mundo que justifica y normaliza el pecado, que exalta los deseos de la carne, o de la palabra de Dios que nos guía en todo camino de rectitud y de justicia. Así que la pregunta es esa: ¿de dónde tú tomas tus ideas? ¿De dónde has tomado ese modelo de crianza? ¿De la Escritura o del mundo? Ahora, vuelvo y repito, esto no viene solamente de la prudencia de una madre, sino es Dios el que delegó a los padres la crianza de los hijos. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra para guiar a los hijos. Ella es más que suficiente. Ella nos muestra el camino de la rectitud, ella nos muestra cómo debe ser esto. Si no estamos criando a nuestros hijos según la verdad, es por nuestra negligencia o probablemente por la ignorancia de la palabra de Dios. Pero eso es lo que todo padre cristiano debe hacer. Esta madre sabía, y el rey Lemuel sabía, que estas palabras que él estaba escuchando de su madre no eran meramente de su madre, venían de Dios mismo. Ahora, en el versículo 2, vemos nosotros aquí en el pasaje que hay 3 preguntas. Dice, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Estos 3 qué que vemos allí en el texto no es otra cosa más que un énfasis emocional de esta madre. Es como si esta madre estuviera diciendo, ¿qué te está pasando, hijo mío? Hijo de mis entrañas, hijo de mis deseos. Esta palabra deseo en el original hebreo es hijo de mis votos, dicen otras versiones. Es decir, probablemente, no sabemos, esta mujer deseó mucho a su hijo y se lo pidió a Dios, ¿cierto? Como vemos a Ana, ahí en el libro de Samuel, que ella era una mujer estéril y ella prometió consagrar a su hijo si Dios le daba uno. Así que esta mujer, probablemente, no lo sabemos, tiene esta misma connotación. Era el hijo que Dios le había dado, era el hijo de sus entrañas. Había una conexión emocional que las mujeres que están aquí, que son madres, entienden, ¿cierto? Hay una conexión emocional, un énfasis que la mujer hace aquí
una preocupación real de esta mujer. Esto va más allá de solo simples consejos. Es una verdadera preocupación por su carácter, por lo que él debe hacer como rey. Ahora, algunos comentaristas dicen que Lemuel ya se había equivocado, que ya Lemuel la había embarrado y que esta mujer está llamando la atención de su hijo. Está diciendo, hey, ¿qué te está pasando? ¿Qué fue lo que hiciste, hijo mío? Entonces vemos que la verdadera preocupación de una madre debe ser el carácter de su hijo. Vemos a esta mujer completamente preocupada por la forma, el hebraísmo que esta mujer usa aquí, usando esta palabra ¿qué? 3 veces, 3 preguntas diferentes. Entonces vemos que hay una verdadera urgencia en esta mujer. No hay algo que le trasnoche más a esta mujer, no hay algo que le preocupe más a esta mujer, no hay algo más que le recuerde esa conexión que ella tiene directa con su hijo que el carácter de él. Para ella, lo más precioso que tiene es su hijo. Y no quiere que su hijo sea un mal rey. Este hijo viene de su propio vientre. Es un hijo que viene, salió de ella. Vino como respuesta a sus votos. Así que vemos que esta mujer no simplemente ama a su hijo, sino que lo va a corregir. Hay un cierto tono de corrección por el amor que ella tiene a su hijo. Y como hemos visto, y usted lo puede leer en los Salmos, el padre que ama a su hijo lo corrige. El que lo aborrece lo deja vivir en su pecado. Ese es el verdadero amor que un padre cristiano tiene hacia su hijo y puede mostrar a su hijo. Niños que están aquí en esta mañana, cuando sus padres les corrigen, les están demostrando amor, aunque no pueda parecer muy amoroso. Cuando su papá o su mamá los regañan, cuando su papá o su mamá les llaman la atención en algo que es pecaminoso y no es correcto, es porque vuestros padres les aman, niños. Es el amor de un padre, lejos de ser una cuestión material. Hay hombres que creen que simplemente dar dinero, darle a cosas a un hijo es amarlo. Pero son totalmente ausentes. Pero el verdadero amor en la Escritura lo podemos nosotros ver en la preocupación. Esta mujer está totalmente preocupada por sus hijos, por su hijo. Lo que ella quiere es que él sea un verdadero rey, que él pueda hacer las cosas correctamente, que él pueda desempeñar su papel que Dios le había dado a este hombre. Recordemos que los reyes eran ungidos por los profetas en el Antiguo Testamento, eran puestos por Dios, no era poco el papel y lo que él iba a desempeñar. Así que esta mujer está realmente preocupada. Esta mujer quiere que su hijo sea un buen rey, esta mujer quiere que su hijo haga lo correcto, quiere que su hijo actúe según el principio de la verdad y la justicia. Esta mujer se preocupa porque la vida de su hijo sea desagradable al Señor. Ahora la pregunta es, mis hermanas y hermanos, ¿esa es tu misma preocupación? ¿Te preocupa realmente que la vida de tu hijo a medida que va avanzando, va creciendo, esté realmente conforme a la verdad de Dios? ¿Realmente te trasnocha que tu hijo un día pueda ser salvo? Que un día podamos nosotros, ya a la edad más grande de tus hijos, podamos bautizarlos aquí, que ellos puedan confesar realmente a Cristo como su Señor. Esa debería ser la principal preocupación de los padres cristianos. Para eso enseñan a su hijo, para eso lo corrigen, para eso lo disciplinan, para que un día ellos, a través de la predicación del Evangelio, puedan ellos venir a Cristo. Y si ya son adultos, como en el caso de esta mujer con el rey Lemuel, pueda su hijo ser un buen esposo en el caso de que ya esté casado, un buen padre si ya tiene hijos, para las hermanas que ya de pronto sus hijos ya son adultos y ya tienen familia, que puedan caminar según la verdad, que puedan hacer conforme a la palabra de Dios. Esto nos recuerda, hermanas, y vuelvo y lo digo una vez más, no importa la edad que su hijo tenga, usted siempre será una consejera, siempre será una mujer cuyo consejo, si es conforme a la palabra de Dios, será relevante para su hijo o su hija. Ahora, hermanos, que ya estamos adultos, nunca desechemos el consejo de nuestros padres si ellos son cristianos. Yo sé que no es la realidad de muchos aquí, de la mayoría de aquí. La mayoría de nuestros padres no son creyentes. Pero de los que son, tienen un gran privilegio de oír a aquellos que han caminado con Cristo durante varios años, durante muchos años. Saben por experiencia propia lo que es caminar con Cristo. No está de más oír el consejo de nuestros padres.
Ahora, en segundo lugar, después de ver que esto es una preocupación real de esta mujer, vamos a ver que es una exhortación segura. Y en esto vamos a detenernos un poco más. En la primera sección vemos tres que nos denotan una real preocupación de esta mujer por su hijo, un real amor, una verdadera conexión emocional con él. En segundo lugar, vamos a ver tres no que hay en el texto. Hay tres cosas que el rey no debería hacer, y vamos a ver uno por uno en los versículos 6 y 7 más adelante, y vamos a ver estos versículos que siguen. En primer lugar dice: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes, ni des de los reyes o Lemuel, pero no es de los reyes o Lemuel, no es de los reyes beber vino. Siguiente, por favor. Ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. En primer no que vemos nosotros aquí, la primera preocupación de esta mujer, de esta madre, es en que su hijo, como rey, no debía dar su fuerza a las mujeres. Ahora, la madre, que conoce por naturaleza lo que es una mujer, es sabia en advertir a su hijo en los peligros que conllevan ciertas mujeres. El rey debía saber cómo tratar con las damas. No dar su fuerza ni su vigor a ellas significa que probablemente él no debía tener ninguna relación de tipo sexual con estas mujeres. Ahora, era muy común, lo vemos nosotros por Salomón mismo, que este hombre perdió su fuerza, digámoslo así, dio su fuerza a todas estas mujeres que no eran de Israel. ¿Y qué pasó? Este hombre terminó idolatrando, terminó adorando y sirviendo a los dioses de las naciones extranjeras. Este hombre se dejó llevar por la hermosura, por las delicadas palabras, como dice el libro de Proverbios, de estas mujeres. Este hombre debía tener una correcta forma de relacionarse con ellas. Había mujeres que eran capaces de destruir reinos. Imagínense ustedes, bueno, yo sé que las mujeres lo saben. Hay mujeres que son capaces de destruir un reino, hermanas. La mujer tiene un poder en su influencia tan grande que la madre lo sabe de antemano. Ella conoce muy bien las clases de mujeres que hay en el mundo y su hijo no podía relacionarse con ellas de una forma despreocupada. Entonces vemos nosotros aquí, ahora no es todas las mujeres, obviamente, pero vemos aquí en el pasaje la gran importancia que tiene una madre a su hijo, sobre todo a los varones, en hablarle acerca del peligro que hay en no saberse relacionar correctamente con las mujeres. Ahí en Primera de Reyes 11, como lo dije anteriormente, este rey Salomón tuvo a todas estas mujeres, se olvidó de Dios, empezó a servir a otros dioses, y este hombre casi que llega al final de sus días como un idólatra. Gloria a Dios que el Señor tuvo misericordia de él. Pero un simple pecado, un simple deseo en su corazón desordenado, llevó al mismísimo rey Salomón a pecar y a olvidarse de su Dios. Vemos nosotros al rey David, que por salir un día en la azotea y ver una mujer desnuda, pagó caro todas las consecuencias de un adulterio que él cometió. Su reino se trató de dividir entre sus hijos porque se peleaban contra él. Sus propios hijos entre ellos cometieron incesto. Vemos nosotros en la escritura todas las consecuencias que el pecado sexual tiene en la vida de los varones. Ahora, hermanas, ustedes tienen la gran responsabilidad de advertir a sus hijos varones acerca del cuidado con las mujeres. No es poca cosa. Si esta mujer tenía que decirle a un rey que tuviera cuidado porque todo un reino estaría en manos de una mujer por una mala influencia, imagínense ustedes la vida de sus hijos. Aquellas hermanas que tienen hartos hijos varones, varios hijos varones. Qué gran responsabilidad tienen ustedes acerca de hablarle a sus hijos de eso. ¿Qué podría pasar? Esta madre le exhorta a su hijo que un interés sexual excesivo en las mujeres así haría desperdiciar la fuerza de un rey. Es decir, este rey podría obsesionarse de una forma romántica o sexual con una mujer de tal manera que él descuidaría su rol como rey. La práctica de la inmoralidad sexual, la obsesión sexual, mina la fuerza de un varón. Satanás sabe cuál es el punto débil de la gran mayoría de los hombres. Y es la cuestión de las mujeres.
O sea que toda su fuerza espiritual, todo su dominio propio, todas estas cosas estaban en tela de juicio delante de la nación. Y como dicen algunos comentaristas, una persona no puede gobernar, no puede tratar de gobernar a otros y dominar sobre otros si él no tiene dominio sobre sí mismo. Es imposible que una persona pueda gobernar mientras él mismo es esclavo de sus deseos. Así que los primeros en hablar de esto, hermanos, con los hijos son los padres. No deje que el mundo le enseñe a su hijo acerca de sexualidad. No deje que el mundo sea el que le explique a su hijo. Y más en un mundo cada vez más pervertido, con lo que vemos del cuento de la ideología de género y toda esta cuestión que es una depravación. No deje que el mundo sea el que le enseñe a sus hijos. El pecado sexual tiene un gran poder adictivo. Si era capaz de esclavizar a un rey, ¿cuánto más no nos esclavizará a nosotros y a sus hijos, hermanos? Y miren ustedes que no era un ejército lo que iba a destruir a un rey, no era una gran fuerza, un poderío militar, sería una mujer lo que podría destruir a un rey. Una mujer podía poner en peligro a toda una nación. Un momento de adulterio, un momento de locura puede poner en peligro a toda una nación. Un pecado puede poner en peligro nuestra alma. Vuelvo y repito, hermanos, si esto es para un rey, ¿cuánto más para sus hijos? Todo hombre que ha de liderar en su hogar debe ser un hombre de firme carácter, un hombre cuidadoso de su propio corazón. Y eso lo aprende si viene de una cuna cristiana, principalmente en su casa. Y esto es lo que una mujer cristiana debe advertir a sus hijos. No darle rienda suelta a sus hijos, ¿cierto? Sino todo lo contrario, que su hijo pueda ejercitar dominio propio. Una madre, un padre que no le enseñan a su hijo a tener dominio propio, más adelante va a caer en un pecado sexual, en un problema de carácter. Ahora, hay padres que dicen esto: ay, no, es que el mundo es malo. No solamente que el mundo es malo, el corazón de su hijo es malo también, hermano. Yo sé que los niños son pequeñitos y son lindos y muy tiernos, pero son pequeños pecadores, hermanos. Ellos tienen un corazón pecaminoso que también maquina pecado. Y no solo aislarlos del mundo, como algunos padres equivocadamente creen, es también lidiar con el corazón de sus propios hijos. No se engañe, hermano. No es el mundo el que daña a su hijo. Su hijo ya viene dañado por el pecado. En segundo lugar, vemos otro. Esta mujer está preocupada por el carácter de este rey. Hay una sola preocupación en la vida de esta mujer, y es que este hijo pueda llevar a cabo la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, hermanas y hermanos, ¿es esa tu preocupación el día de hoy? Que tus hijos puedan ir poco a poco a ser instruidos en la verdad de Dios. ¿Te preocupa que ellos más adelante puedan vivir conforme a la voluntad de Dios? Haces todo lo posible, les estorbas, les refrenas el pecado para que ellos puedan hacer lo que es correcto delante del Señor. No meramente moralismo, ¿cierto? El moralismo lo aprenden en el colegio. Hablamos de verdadera carácter maduro, decir no al pecado, refrenar su pecado, actuar motivado por convicciones bíblicas, más que porque el mundo los vea. Vemos en este pasaje algo tan claro, hermanos. Una madre que sabe decir no a sus hijos. No lo hagas, no hagas esto, no hagas lo otro. Una madre con un carácter firme, una madre que no le importa lo que los demás puedan pensar de ella. Lo que a ella más le interesa es que su hijo pueda ser un buen rey. Ahora ella sabe que siendo un buen rey, el resto de la nación se beneficiaría de esto. Ella sabe que el resto de la gente, bajo el gobierno de este hombre, tendrían prosperidad, tendrían alegría, habría justicia, habría equidad, si su hijo gobierna bien. Si su hijo gobierna mal, un poconón de gente sufrirían. Esa es la preocupación de una verdadera mujer. Las consecuencias que tiene en la vida de los demás el carácter de su hijo. Ahora, ¿te preocupa a ti eso, mi hermana? Que en unos años tu hijo será adulto y todas las cosas que él haga tendrá una repercusión directa sobre otras personas. ¿Piensas tú en eso, mi querido hermano y hermana? ¿Te preocupa realmente eso? ¿Tu hijo que tu hijo será una buena influencia o una mala influencia para las personas? A esta mujer sí le preocupaba.
No era como que simplemente gobierne bien. No, hazlo como dice la palabra de Dios. Y en tercer lugar veremos, para terminar, que esta mujer está preocupada en una justicia real. Una verdadera justicia. En primer lugar vimos una exhortación segura, una instrucción segura. Perdón, en el primer punto vimos una preocupación real de esta mujer. En segundo lugar vimos una instrucción segura. Esta mujer es clara en decirle a su hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, mira las consecuencias. Y en tercer lugar, esta mujer insta a su hijo, no solamente a lo que él no debe hacer, sino a lo que él sí debe hacer. Y en eso también se trata, hermanos, la crianza cristiana. Un padre, no solamente una madre, no está para decirle a su hijo, no, 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 no. También es, sí, sí, haz esto, haz lo otro, haz lo otro. Yo nunca recuerdo, al menos en mi crianza, que mi mamá, por ejemplo, me dijera lo que sí debía hacer. Siempre me decía no, y no, y no, y no. Pero nunca me decía haz esto, haz lo otro. Y esa es la balanza, hermanos, en términos de crianza. Vemos a una mujer que le dice a su hijo, no hagas, no, cuidado. Pero luego le dice, haz esto, haz esto, haz esto. Y eso lo vemos en los últimos versículos. Dice, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ahora, esta mujer está totalmente interesada en que su hijo sea el rey correcto, en que como juez imparta justicia entre aquellos que la están esperando de parte del rey. Esta mujer quiere que su hijo gobierne de una forma correcta. Así que este último consejo de la madre es una advertencia de cómo él debe tomar liderazgo y tener voz por aquellos que no pueden hablar. Su hijo debía ser un hombre bondadoso, misericordioso con aquellas personas desvalidas. Por eso se traduce como mudo o personas que no pueden hablar por ellos mismos. Ahora noten ustedes que el texto nos muestra un contraste. Él debía cerrar la boca para el vino, pero abrirla para los desvalidos. Él debía refrenarse en eso y más bien ocuparse de lo otro. El tema de esta porción es cómo el rey debe hacer justicia para los pobres y cuán fácil es para un rey desperdiciar la autoridad que Dios le ha dado para proteger a los débiles. Ahora, hermanos, piensen en lo siguiente. ¿Por qué tenemos la clase de gobernantes que tenemos? ¿Saben por qué tenemos la clase de gobernantes que tenemos? Porque probablemente en los hogares de estos hombres y de estas mujeres nunca hubo una madre que realmente les instruyera según el juicio y la verdad. No hubo realmente probablemente padres en la vida de estos hombres y mujeres que le enseñaran el verdadero sentido de la justicia, el verdadero sentido de la equidad. ¿Sabe dónde aprende un hijo realmente el sentido de la justicia y de la equidad y la misericordia, hermanos? En el hogar. No es en el colegio, no es en la universidad, hermanos. Es en la casa. Y esta mujer le está enseñando a su hijo a ser un hombre misericordioso con los desvalidos. A que este hombre vea a los desamparados y miserables y que use su autoridad para poder ayudarles a ellos. Y eso es lo que los reyes hacían en esa época en Israel. Como vimos, ellos eran puestos por Dios para dar justicia a quienes, a la viuda, al huérfano, al extranjero, a los pobres. Para eso se les daba el poder y la autoridad. Ellos debían ser hombres misericordiosos. Ahora la pregunta es, hermanos y hermanas, ¿enseñan ustedes en la casa a sus hijos a ver con misericordia a las personas que probablemente viven peor que nosotros? ¿Enseñan ustedes a sus hijos a hacer misericordia, justicia y juicio en su casa? ¿Enseñan a sus hijos realmente que hay personas en este mundo que no tienen probablemente las comodidades que tenemos nosotros y que es nuestro deber ayudarles en la medida de las posibilidades? ¿Le enseñan a sus hijos a ser generosos, a desprenderse de las cosas materiales? Porque eso es lo que la madre está resaltando aquí, el valor de la justicia y cómo su hijo debe ser un hombre que juzga de una manera correcta. No debe tomar favoritismo en contra de los desvalidos. La madre piadosa enseña a su hijo a tener compasión y a actuar de una manera justa. ¿Pueden ver tus hijos, hermanos y hermanas, en su carácter que ustedes son personas justas? ¿Que castigan a su hijo cuando debe hacerlo y lo exaltan cuando debe ser? O probablemente ustedes son como la mayoría de nuestros padres que nos castigaban sin una razón
¿Nos actuaban con injusticia con nosotros o eran injustos delante de nuestros ojos? ¿Cuántos de nosotros, nuestros papás nos mandaron a decirle al Señor que cobraba que no estaba, por ejemplo? ¿Cuántos de nosotros vimos a nuestros padres actuar de una forma a veces injusta o de una forma fraudulenta? Los niños aprenden justicia en el hogar, aprenden a ser equitativos, misericordiosos en el hogar. Y esto era especialmente importante para un hombre como el rey Lemuel. Ahora, eso aplica para nosotros. Por ejemplo, si tenemos la oportunidad de corregir un error o ver que un error es castigado, debemos hablar y juzgar con rectitud. Debemos defender la causa de lo necesitado. Y aquí no estamos hablando de socialismo ni nada de esas cosas. Estamos hablando de nivel individual, cuando hay personas que no tienen cómo comer, cómo poderse sustentar ellos mismos. Es nuestro deber como padres dar ejemplo a nuestros hijos de verdadera equidad y de verdadero juicio. Si no lo hace usted, hermano, en la universidad los socialistas le van a enseñar. Y no le van a enseñar bien, hermanos. ¿No es verdad? Vean ustedes esas marchas. La gran mayoría de jóvenes que salen a esas marchas, que convocan los líderes de izquierda, ¿qué hacen esos muchachos? Acabar con todo lo que encuentran. Porque ellos están pidiendo justicia, entre comillas. Porque sus padres en su hogar nunca les enseñaron lo que es la verdadera justicia, lo que es la verdadera equidad, lo que es verdaderamente estar del lado de los pobres, hermanos. No lo hacen. Entonces la universidad, el mundo, en la cosmovisión mundana, sí les van a enseñar. Entonces, los padres tienen una verdadera responsabilidad moral de enseñar a sus hijos de esta manera. Esta mujer solo le interesa que su hijo actúe conforme a la justicia. Ahora, miren lo que dice el Salmo 72, del 1 al 4. Nos da la función de un rey, según el pacto davídico. Salmo 72, del 1 al 4. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. ¿Qué es lo que debe hacer el rey? Aplastar a todos aquellos que oprimían al pobre, al menesteroso, a la viuda, al huérfano. Hacerles bien a ellos. Juzgar con justicia. Ahora, esto era de Dios. Es un representante de Dios. ¿Quién sabe aquí qué tal unos hijos sean magistrados de la Corte Suprema, hermanos? No lo sabemos. Y si no aprende justicia y juicio en el hogar, vuelvo y repito, lo aprenderá en otro lugar. Es para terminar. Como conclusión vemos, la madre del rey Lemuel, en primer lugar, le exhorta para que él no gaste su fuerza en el vino, en los vicios y en las mujeres. En segundo lugar, ella dice que el vino es para los que están dolidos, para los que están desvalidos. Esto en el contexto del Antiguo Testamento. No es para el rey. En tercer lugar, como rey, él debe garantizar la justicia para los pobres. Más precisamente ella lo exhorta a evitar los favoritismos a la hora de gobernar, a hablar por aquellos que no pueden hablar. Así que ven ustedes la clase de mujer que está como consejera de un rey. Miren la clase y la calidad de persona que es esta mujer. Tiene temor al pecado, sabe las consecuencias del pecado, sabe las consecuencias de las adicciones y quiere a toda costa que su hijo no se inmiscuya en estas cosas, porque sabe que su papel como rey se vería directamente afectado. Es una mujer que tiene en alta estima la justicia y la rectitud según las Escrituras, que está del lado desvalido, que es una mujer misericordiosa, es una mujer que tiene compasión con el desvalido y que lo enseña a su hijo. Así que, hermanos, esto es, para empezar como introducción, lo que es una mujer bíblica. Esto es, hermanos, lo que ustedes, los hermanos solteros, deben buscar en una mujer. Y como veremos mucho más adelante, no es la apariencia física necesariamente lo más importante. Es su carácter. Una mujer así. Esta es la clase de madre a la que ustedes están llamadas a ser, hermanas que tienen hijos. Sobre todo las que tienen hijos varones. Esta es la clase de mujer que ustedes están llamadas a modelar para las hijas que ustedes tienen, hermanas.
Esto es lo que la palabra de Dios nos manda a nosotros para poder construir una sociedad totalmente diferente, hermanos. ¿Por qué la sociedad colombiana está como está? Porque cosas como estas están ausentes en los hogares. En primer lugar, la palabra de Dios. Y si no está la palabra de Dios, pues mucho menos un carácter como este, que odia el pecado y ama la justicia, que promueve la santidad y castiga el pecado. Esta es la clase de mujer a la que ustedes están llamadas a ser, hermanas. Madres que están directamente preocupadas por el carácter maduro de sus hijos. Que sean hombres misericordiosos, que sean hombres que realmente pueden actuar conforme a la justicia, con compasión, con rectitud. Hombres maduros que no se dejan llevar por los vicios, sino hombres que fueron encaminados en el verdadero valor de la santidad, el verdadero valor de la integridad y de la justicia. Esto es, hermanos, lo que la palabra de Dios nos llama a nosotros a hacer como creyentes. Ahora, si en esta mañana tú estás aquí sin Cristo, déjame decirte que esto que vemos en el texto no nos muestra sino la figura del verdadero rey, un rey que juzga con justicia. Todos, sin duda, los reyes de Israel no son sino meras sombras de aquel verdadero rey, descendiente del rey David, que ha de juzgar con justicia y juicio al mundo. Un día este Cristo vendrá por segunda vez, como dice la Escritura, ya no con relación a salvar, sino con relación a juzgar al mundo. Un día estaremos todos bajo la vara y el escrutinio de este juez. Y este juez es un juez imparcial. No puede ser comprado, no puede ser burlado, no puede ser desaparecido como los reyes de este mundo. Este rey Cristo gobierna y ha de gobernar finalmente este mundo. La pregunta es, ¿cómo podrás tú justificarte delante de este rey? ¿Cómo podrás tú justificarte delante de un rey que no es tentado por las mujeres, que no es tentado por el vino y que juzga directa y correctamente a los hombres? Hay una sola forma y es venir a Cristo. Arrepiéntete en esta mañana, ríndete delante de este rey, confiesa tu pecado y tu maldad y este rey misericordioso te perdonará tu pecado. Ahora, esto será únicamente hasta antes de su venida. Después de su venida, ya no habrá más misericordia para los hombres. Ven a Cristo cuanto antes. Sométete a la justicia de Dios. Sométete al escrutinio de Dios en sus 10 mandamientos. Y ven a Cristo. Date cuenta que no hay manera de poder apelar tu caso delante de este rey, si no es a través de Jesucristo mismo. Ven a Cristo en esta mañana y serás salvo. Ven a Cristo y serás gobernado por el Rey perfecto, por el Rey que nos da sus leyes y su justicia perfecta. Ven a Cristo y serás parte del reino de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra.